Es un gusto volver a estar con ustedes, hermanos, en este día, domingo 18 de abril de 2021, para dar continuidad a nuestra serie que recién inicia. Estamos trabajando en el libro de Eclesiastés, en el cual el rey Salomón nos va a dar múltiples enseñanzas acerca de cuál es el sentido de la vida y de cómo Dios tiene para nosotros un propósito muy particular que debemos descubrir. En este momento le pido por favor que detenga un momento el video para orar, dándole gracias a Dios por su palabra y por las enseñanzas de vida que nos ha dejado en ella. Pida sabiduría de lo alto para que el Señor abra su entendimiento ante algunas situaciones que podrían llegar a ser complejas quizás, pero que tienen un alto nivel de aplicabilidad para nuestra vida y para nuestro desarrollo como cristianos delante de Él. Para poner un poco en contexto la lección del día de hoy, vamos a decir que el rey Salomón escribe un libro filosófico para guiar a su hijo durante su reinado. Hay que recordar que los reyes se heredaban uno a otro, por lo que cuando un rey ascendía al trono era porque ya no estaba físicamente su padre para poderle guiar o aconsejar. En ese sentido, el rey Salomón, que había destacado por ser un hombre extremadamente sabio, gracias a que él así lo pidió al Señor y el Señor le concedió esa sabiduría como una especie de reconocimiento a la humildad que tuvo, tenía de alguna manera miedo de que su hijo no pudiese llenar las expectativas del pueblo y que no pudiese gobernar de la misma manera. Hay que decir que el rey Salomón había cosechado alta sabiduría, era un referente que tenía una fama en toda la región acerca no solo de que gobernaba sabiamente, sino de que conocía de ciencias, conocía de los avances tecnológicos y sobre todo que tenía esa enorme capacidad para aplicar sus conocimientos a un gobierno que fue por demás exitoso y por demás opulente, con una característica de riqueza muy en particular. Sin embargo, su hijo va a ignorar sistemáticamente el consejo de su padre y su arrogancia, su petulancia y sobre todo el desoír el consejo de los ancianos va a llevar a que el pueblo se subleve y se registre entonces una división del reino. Una división que va a dar inicio justamente con una guerra civil y que va a acabar con el asolamiento del pueblo de Israel a manos de otros reinos, como por ejemplo el babilonio, el asirio o el persa. En ese sentido, pues el verdadero objetivo del libro no se habrá cumplido, ya que el rey Roam no fue precisamente el más sabio ni entendido, pero sí que deja Salomón un libro de muchísima riqueza para la vida de cada uno de nosotros, en tanto que nos va a mostrar cuál es el verdadero sentido de la vida desde los ojos, desde la perspectiva de Dios. Nos vamos a encontrar entonces con el primer capítulo de Eclesiastés. Acá ya iniciábamos con una frase que por supuesto se ha vuelto un cliché dentro del cristianismo moderno, y es el versículo que dice que vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ya la semana pasada nos poníamos un poco en contexto de qué es lo que había sucedido. Salomón sabía que el punto débil de su hijo era precisamente la vanidad y el ego. Siempre que a su hijo le diesen alas para pensar que era el mejor, que estaba por encima de los demás, que era superior, éste iba a caer en la trampa habitual que se estila y que además acabaría por dividir el reino. Vamos a decir que esa vanidad es esa necesidad imperante de la persona de que se le reconozcan sus logros, que se le aplauda,
que se le tenga por la máxima expresión en lo que sea que esté haciendo. Y de hecho, esta vanidad tiene a la base un pecado, que es el ego, como tal, poniéndose por delante del Señor. Recordemos que para este momento los judíos tenían ya perfectamente entendido aquel mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y entre todas las cosas, pues también está la persona. En ese sentido, entonces, la vanidad, que de hecho es un pecado, está muy asociada al que la persona venga y se atribuya a sus propias capacidades todos los logros que alcance, no dándole a Dios la gloria por cada uno de ellos. Y por si fuera poco, esa vanidad también lleva a las personas a que los demás acaben por atribuirle a sí mismo esa capacidad y no reconocer por su propia egolatría que es Dios quien les da las facultades. Ahora, el capítulo 1 va a continuar con una pregunta que se convierte, digamos, en una retórica acerca de qué es lo que va buscando la persona cuando se encuentra en una condición de vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Acá hay que ser muy abierto, digamos, a cuál es el verdadero sentido de la pregunta que está haciendo Salomón. Hay que recordar que el libro de Eclesiastés fue escrito desde la mayéutica, eso lo decíamos la semana pasada. Es decir, esta es una técnica filosófica en la cual el autor se va interrogando a sí mismo, haciéndose preguntas que le llevan, que le inducen, que le orillan a una conclusión elaborada. Digamos que el libro se trata de un diálogo entre Salomón y su misma persona, y en esta ocasión Salomón se está haciendo una pregunta que le va a conducir a sacar una conclusión. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Vamos a analizar parte por parte porque la pregunta es por demás profunda. Cuando él se pregunta qué provecho tiene el hombre, en realidad no se está preguntando qué saca en el término del fruto directamente, porque es evidente que un agricultor pues tiene un provecho y es el alimento que ha logrado labrar de la tierra. Un artesano, por supuesto que será el producto que ha logrado construir con sus manos. Más bien, Salomón está yendo a una pregunta que busca hurgar un poquito más adentro del verdadero sentir de la persona que está trabajando. Porque hay que recordar que las necesidades como tal no son únicamente materiales. Existen necesidades que tienen una naturaleza muchísimo más personal acerca de la satisfacción producto del trabajo. Porque de hecho el ser humano tiene esa característica básica de que debe desear hacer cada una de las cosas que se le han encomendado para que ese mismo entusiasmo le genere una satisfacción. Hay que recordar, por ejemplo, la primera tarea encomendada al ser humano, que fue precisamente la de nombrar todas las cosas cuando Adán se encontraba en el huerto del Edén. Dios le encomienda que le ponga nombre a todo. Y Adán lo hace animosamente hasta que en el proceso se da cuenta que está solo. Y entonces Dios le crea una compañera para que le ayude de manera ideal. Podemos ver ahí entonces que existe dentro de la labor que Adán estaba realizando una reflexión acerca de su propio trabajo, porque de lo contrario no se habría dado cuenta que él estaba solo y que era el único ser creado en el sexto día en toda la tierra que no tenía una pareja. Entonces, cuando habla del provecho del trabajo, se está refiriendo precisamente a esa satisfacción que se puede llegar a tener por la labor que se hace. Pero luego la pregunta le da un pequeño giro
a su sentido, y es que dice que provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Y cuando habla de afán, habla de ese denuedo por hacerlo de manera correcta, denuedo por hacerlo bien y denuedo por tener buenos resultados. Quiere decir entonces que el ser humano ha tenido esa lógica perfeccionista hacia la propia satisfacción desde tiempos inmemorables. Modernamente se han inventado algunos términos como el de adicto al trabajo o perfeccionista o alguien que se encuentra hasta enfermo por alcanzar la excelencia. Sin embargo, pues no son términos modernos, más bien Salomón ya en su momento estaba advirtiendo que habían personas que tenían un especial afán por lograr en su trabajo un éxito bajo el sol. Pero cuando dice que es un afán debajo del sol, en realidad está haciendo una alusión a que es un trabajo complejo que requiere de mucho sacrificio. Normalmente, en la cultura judía de la época, el trabajar bajo el sol, es decir, el agricultor, el pastor de ovejas y similares, tenían un reconocimiento aparte, siendo que no existía en ese momento un método para protegerse efectivamente de los rayos solares, tomando en cuenta que muy buena parte de la región de Israel era desértica. Por lo tanto, en este caso, Salomón se está refiriendo a una persona que se esfuerza por hacer un buen trabajo en condiciones realmente complicadas. Entonces, la pregunta de Salomón al final vendría siendo un enunciado más o menos de la siguiente forma: ¿y qué satisfacción tiene alguien que se esfuerza tanto trabajando en unas pésimas condiciones? Esa sería más o menos la pregunta que Salomón estaría haciendo. Y aquí sí que tiene un poco ya más de sentido, porque Salomón se está preguntando, miren, ¿por qué se matan trabajando si nos vamos a encontrar con que el mundo pasa frente a nosotros? Generación va y generación viene, continúa el texto. Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Ciertamente nos vamos a encontrar acá con que Salomón les está diciendo, mire, ¿y por qué se afanan por complicarse tanto la vida, siendo tan vanidosos, buscando reconocimiento siempre, si de cualquier manera el tiempo no deja de pasar? Porque cuando les dice que las generaciones pasan, en realidad se está refiriendo a que no deben centrarse en el éxito de hoy, porque gente ha habido y gente habrá en el futuro. Y cuando buscamos escribir en letras de oro en la historia nuestro nombre, olvidando que es Dios quien está por encima y es eterno, entonces tenemos un problema. Cuando nosotros empezamos a pensar que nuestro trabajo, que nuestra actividad, cualquiera que sea, sale bien porque nosotros somos buenos, entonces estamos cayendo en la trampa. Porque mire lo que Salomón les está diciendo: si usted no está, no va a poner a alguien diferente. No somos imprescindibles. Muchos han habido, muchos vendrán. Y el tiempo, de cualquier manera, también es de Dios. Cuando Salomón está hablando acerca de que sale el sol y se oculta y se apresura a volver a salir, no está hablando literalmente del sol, sino más bien del tiempo. Salomón lo que nos está diciendo es, miren, tranquilos, el tiempo va muchísimo más allá de lo que el ser humano puede controlar. Y si usted vive aceleradamente, sin poder disfrutar de todo lo que Dios le ha puesto, no solo como entorno, sino también como talento, entonces simplemente está desperdiciando ese tiempo que Dios le ha regalado. Es que parece que Salomón vivía en el tráfico del siglo XXI con tanta velocidad a la hora de correr, y que el semáforo no cambia y que viene el próximo turno y tengo que buscar cómo salir.
Salomón parece que está inmerso en nuestra vida cotidiana tan compleja de este pleno siglo XXI. Pero la verdad es que no. Salomón simplemente está viendo la naturaleza humana relativa al tiempo que cada uno estaba viviendo. Iba a continuar. Y el viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el tiempo de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Fíjense que Salomón está haciendo una metáfora permanente, una metáfora muy interesante acerca de cuál es el afán que el ser humano puede llegar a tener. Lo que dice básicamente es que el viento ahí va, es una fuerza que no podemos controlar, una fuerza que no podemos detener. Simplemente pasa. Y por más que el ser humano se afane en conseguir ese éxito material, no puede detener el viento, no puede detener el devenir ni la fuerza del mismo. Simplemente está. Y luego dice que los ríos siempre van al mar y el mar nunca se llena. Bueno, Salomón no era un científico, digamos, no podía explicar por qué pasaba, pero sí podía observar por qué pasaba. Y era evidente que el mar no rebalsa por más que se le alimente. Y esto es obviamente por el ciclo de la lluvia, ¿verdad? Que el mar alimenta las nubes trasladan el agua de regreso a las colinas y reinicia el ciclo del agua. Lo importante acá no es la parte de cómo funcionaba, sino el mensaje que de fondo Salomón le está dejando al lector. Y es que es muy importante que el lector comprenda que no importa todo lo que haga, no importa todo lo que inicie, todo lo que planifique, cuanto se esfuerce, no va a poder cambiar la realidad. No importa cuán rápido corra usted, siempre el viento va a ir más rápido. No importa cuánto le invierta usted a un proyecto, el mar no se va a llenar. Salomón está haciendo una especie de llamado de atención para tener prioridades claras, para tener objetivos claros, pero que esos objetivos no nublen el camino hacia ellos. De alguna forma lo que Salomón está diciéndole al lector es, hermano, esfuércese, trabaje, pero disfrute el camino, disfrute el viaje. Porque si no lo disfruta, entonces usted está simplemente afanado por nada. Y desde luego, sin vanidad, es decir, dándole gracias a Dios y reconociendo que es producto de su misericordia. Y todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Aquí es bien interesante porque Salomón está haciendo una reflexión un poco desde su propia visión. Lo que dice es que pues el ser humano tiene la imposibilidad de saciarse. El ser humano parece que siempre quiere más. El ser humano siempre desea tener un poquito más de éxito, un poquito más de dinero, un poquito más de lo que tiene. Siempre quiere ver más, siempre quiere oír más. Y esto es bien lógico cuando usted ve una persona que ha recibido un aumento en el salario, muy pronto nota que su estilo de vida cambia. Gana más, gasta más. Pero cuando gasta más automáticamente vuelve a sentir que no le alcanza. Entonces vuelve a la fatiga muchísimo más de lo que puede su corazón expresar. No entiende que el ganar más no debe ser un motivo para fatigarse más, sino para darle gracias a Dios por lo que está obteniendo. Y en ese sentido, Salomón lo deja muy claro, es que nunca se sacia, nunca está conforme. Y se hace otras preguntas muy interesantes. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay de nuevo debajo del sol. De repente Salomón en realidad está explorando en la mente humana
Salomón está explorando en esa insaciedad permanente, a pesar de que el ser humano sabe que su inventiva, su ingenio, su inteligencia puede llevarnos a muchos logros muy interesantes. El ser humano también tiene esa convicción de que siempre quiere un poquito más. Pero al querer un poquito más empieza a olvidar quién fue el que creó todo lo que le permite tener más. De repente usted se preguntará, ¿quién hizo esto? Pues la respuesta siempre va a ser la misma. Lo hizo Dios. Y no importa cuánto el ser humano se esfuerce por modificar esa realidad, existen principios básicos creados por nada más y nada menos aquel que todo lo hizo. Por lo tanto, por más que el ser humano intente incidir sobre una realidad, pues simplemente Salomón lo que les dice es, tranquilos, tranquilos. No hay que entregarse a la fatiga, sino agradecerle a Dios por todas las cosas. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? ¿Puede realmente el ser humano jactarse de haber creado algo? Y parece que Salomón estaba escribiendo para muchos eruditos del siglo XXI que creen que con la ciencia lo han inventado todo. Parece que Salomón estaba leyendo muy bien el tiempo y dándose cuenta que en el futuro alguien iba a tener la idea grande de descubrir lo que Dios había hecho en realidad. Salomón está recordándole al lector, ¿y qué ha hecho el hombre de nuevo? ¿Qué ha hecho? Si todo está creado. La inventiva humana y la ciencia ha logrado descubrir lo que Dios creó, pero no puede crear. A la fecha, el ser humano no puede hacer agua, por ejemplo. Y si no puede hacer agua, no puede hacer vida. Puede clonar si quiere, puede crear la tecnología que quiera, puede tener los mejores sistemas de curación, pero si no puede crear agua, no puede crear vida. Es tan fácil como eso. Y a la fecha, entonces, el ser humano puede jactarse de todos sus avances y el rey Salomón le volverá a preguntar al ser humano, ¿y qué nuevo se ha logrado hacer? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y aquí hay que hacerse algunas preguntas que quizás no sean tan lógicas, en el sentido que Salomón está hablando de que nadie conoce la historia y que nadie la conocerá luego. Pero alguien dirá, bueno, pero Salomón se equivocó porque en este momento conocemos muy bien la historia. De hecho, el que estemos leyendo un libro escrito hace tantos siglos es producto de que conocemos la historia. Pero aquí viene el verdadero problema y es que Salomón está yendo más profundo. ¿Qué historia conocemos? ¿Quién contó esa historia? Porque es un adagio popular en el mundo de los historiadores, precisamente que la historia la cuentan los vencedores. Siempre que ha habido un suceso que impacta la vida de la humanidad, siempre hay un vencedor y siempre hay un vencido. Y el vencido normalmente no queda vivo para contarlo. Es el vencedor quien lo cuenta. Y ese vencedor contará evidentemente su versión. Salomón de alguna manera está hablando acerca de ese subjetivismo que existe a la hora de narrar los hechos. Por eso es que a ciencia cierta, con total verdad absoluta, nadie va a conocer lo que pasó. Y nadie conocerá lo que pasará. ¿Por qué? Porque el ser humano es tendencioso por naturaleza y va a contar una historia distorsionada. Entonces, cuando Salomón dice, ¿qué de nuevo ha inventado el ser humano? Y aunque se esfuerce, no habrá de él memoria objetiva e inequívoca. Parece que Salomón estaba como existencialista ese día. Parece que Salomón estaba como un poco, deprimido probablemente. Pero lo cierto es que Salomón en realidad está reflexionando
acerca de su propia actividad como rey. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y aquí hay alguna polémica de por qué Salomón está hablando en pasado, y hay algunos que han dicho que en realidad Salomón pues no fue realmente quien escribió. Sin embargo, existe la narrativa del presente histórico en el cual el escritor opta por hablar de sí mismo en un tiempo distinto al cual está viviendo para hacer una alegoría en el texto. De tal manera que pues podría perfectamente comprenderse que Salomón está tratando de hacer un énfasis particular en que él no solamente es el predicador, sino que es el rey y que está gobernando desde la capital del que en ese momento era un reino muy, muy poderoso. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. En realidad Salomón lo que está diciendo es, miren, yo me he pasado toda mi vida buscando la verdad. He estado toda mi vida buscando conocer más, exigiendo conocer más, queriendo entender más, probablemente leyendo en cantidades espectaculares, probablemente escribiendo su propia sabiduría, buscando siempre más. Él era un intelectual, era un tipo muy preparado, era un tipo que siempre quería conocer más, que siempre quería encontrar un detalle extra, que siempre buscaba escarbar un poco más en cada cosa. Pero vean la conclusión que tiene Salomón. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Voy a dejar aquí un detallito que Salomón nos deja y que no debe pasar desapercibido. Ha estado buscando bajo el cielo. Y cuando dice debajo del cielo no es que luego él quería irse fuera del cielo, no. Salomón está diciendo que todas las ciencias de la tierra le han mantenido tan ocupado que dice, qué penoso trabajo me dio Dios. Porque por estar buscando y buscando y buscando más sabiduría en la parte terrenal, entonces, pues el Hijo del Hombre, en este momento él, se ha encontrado en una situación penosa porque ha perdido muchísimo para disfrutar. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Vuelve a recalcarlo, está hablando de un tema eminentemente material. Y aquí, todo ello es vanidad. Volvemos al concepto de vanidad, ¿verdad? Volvemos a que todo lo que hay debajo del sol, es decir, todo lo que es terrenal, me lleva al ego. Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Es que de repente viene Salomón y se da cuenta que por más que conozca, que por más que entienda, hay cosas que se le salen de las manos porque el ser humano no es omnipotente. Y como no es omnipotente, tiene que entender que, si bien es cierto, comprenderlo todo es muy importante, comprenderlo todo es fundamental, estudiar es maravilloso y además es necesario, a pesar de que pueda entenderlo todo, no lo puedo controlar todo. Y como no lo puedo controlar todo, entonces dependo del Señor, dependo del que sí es omnipotente para que lo controle por mí. En ese sentido, Salomón le ha encontrado ya cuál es el quid del asunto. Porque de repente el ser humano está buscando comprenderlo todo, pero no está buscando que el Señor le revele qué es todo lo que sí puede controlar y para lo que está encomendado a actuar. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido. Nuevamente es la vanidad. Yo me siento grande, yo me siento poderoso, yo me siento que sé. Y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Es que estoy arriba, me las puedo todas. Y de
busqué en mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Es que Salomón ya ni le bastaba el conocer la ciencia de lo que podía ver, sino que Salomón también se metió a buscar entre la locura y los desvaríos. Es decir, Salomón ya no hallaba ni qué estudiar, lo conocía todo, pero se sentía afligido del espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Y de repente que usted diga, no, momento Salomón, pero tranquilo, no vayamos a los extremos. No podemos decir que el que añade sabiduría, pues añade dolor, porque bueno, ese sería un llamado a no estudiar y a que todos seamos ignorantes. Pero es que Salomón está yendo a un punto un poco diferente. Salomón en realidad está diciendo que el afanarnos por conocer lo terrenal no nos trae verdadero beneficio. Si esto no está acompañado del conocimiento de lo espiritual. Es decir, estudiar la ciencia está bien, está maravilloso, estudie por favor, pero que esa ciencia no envanezca el verdadero sentido de lo que Dios nos ha regalado, que es nuestra relación con el Señor. En el momento en el cual el ser humano pierde la perspectiva de que es Dios, creador de todo, quien nos da todo y a quien nos debemos, y empieza a pensar que es el ser humano el centro de todo, y que yo, porque soy bueno, he logrado todo lo que he logrado, entonces el ser humano perdió el camino. Y es precisamente a eso a lo que nos está llamando el rey Salomón. Cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, se está refiriendo precisamente a la pérdida de conciencia del ser humano acerca de glorificar a un Dios eterno por cada una de las bendiciones que Él nos va a dar. Bendiciones, mis hermanos, y continuamos filosofando con Salomón la próxima semana.